Iniciamos la parte 3 del tema fenómenos de solubilidad de aspectos físicos. En esta presentación encontraremos la forma de determinar el pH a partir del cual es óptima la solubilización de los electrolitos débiles dependiendo de si es ácido o si es base débil. Tenemos entonces el caso de un ácido débil. Vamos a trabajar con las sales de ácidos débiles y acá no nos interesa si el ácido reaccionó con una base fuerte o débil, sino simplemente la sal del ácido débil. Entonces, en este caso estamos hablando de este tipo de equilibrio donde, viendo desde la perspectiva del ácido, se disocia para darnos el ion hidrógeno y su base conjugada o la forma ionizada. Partimos de la premisa de que el ácido débil en esta forma no disociada es la forma insoluble y la base conjugada correspondiente, o sea su sal, corresponde a la forma soluble. Otro aspecto importante es que si estamos partiendo del hecho de que lo que estamos preparando son disoluciones de las sales, de los ácidos débiles, ¿qué sucede cuando disolvemos la sal? Supongamos esta especie química en agua. Bueno, es una base débil, por lo tanto puede aceptar un protón del agua y volver a formar el ácido respectivo. Entonces esto es relevante independientemente de cuál sea la especie química de partida, sea la forma no disociada o la forma ionizada. Al disolverse vamos a obtener ambas. Ahora, ¿en qué proporción se encuentra una o la otra? Eso dependerá del pH del medio en el cual estamos haciendo la disolución. Entonces procedemos a analizar qué sucede si hacemos alguna modificación a este equilibrio. Si aumentamos el pH, aumentar el pH implica una disminución de esta concentración. Por lo tanto, el sistema reaccionará para compensar esa disminución, provocando, por lo tanto, un aumento en la disociación de esta especie para aumentar esta concentración y como consecuencia se aumenta esta concentración. Eso implica que entonces un aumento en el pH nos favorecerá la forma ionizada más soluble y por lo tanto se incrementa la cantidad de principio activo que puede disolverse. Por otra parte, si lo que provocamos es una disminución del pH, eso automáticamente implica un aumento en la concentración de esta especie y el sistema, para compensar esto, va a buscar la disminución de esta concentración. ¿Cómo lo logra? Conjugándose con este anión para formar el ácido respectivo. Esto claramente está favoreciendo la forma menos soluble y si eventualmente se alcanza la concentración de saturación de esta especie química, es decir, se sobrepasa su solubilidad, podríamos obtener entonces precipitación del ácido no disociado. De acuerdo a lo que ya mencionamos, entonces en el caso de las sales de ácidos débiles o de los mismos ácidos débiles, una disminución del pH desfavorece la solubilidad, mientras que un aumento del pH favorece su solubilidad. Pero aquí entramos en un dilema. ¿Qué tan bajo se puede llevar el pH para que tengamos la situación en que el ácido pueda precipitar? Bueno, esta es una forma de decirlo muy genérica, muy general. No nos da la especificidad de saber para una disolución en específico cuál es ese pH por debajo del cual podríamos tener esa situación. Así que esto nos lleva a que es necesario obtener una manera sencilla de calcular este valor límite. Y para eso vamos a deducir una expresión que nos va a permitir calcular este valor de pH. Entonces, tenemos los siguientes equilibrios. El equilibrio de saturación, es decir, el ácido no disuelto o sólido en equilibrio con el ácido disuelto. Este es el equilibrio que se presenta en una disolución saturada. Entonces, si hay un exceso de
ácido no disuelto, se alcanzará la concentración máxima en disolución. Ahora, recordemos que el ácido en disolución puede reaccionar con el agua para producir su base conjugada, que es la forma ionizada, además del ion hidrógeno. Y lo importante es que nosotros vamos a trabajar en ese límite donde la concentración del ácido que nos interesa es justo cuando es igual a la solubilidad. Por lo tanto, estos dos equilibrios están conectados. Esta especie y esta especie tienen la concentración máxima, que es de saturación. Por lo tanto, si se afecta este equilibrio, se afectará el equilibrio de saturación. Y eso es lo que estamos viendo. Si favorecemos la disociación del ácido, por ejemplo, aumentando el pH, para incrementar esta concentración, el sistema reaccionará en este sentido, disminuirá la concentración del ácido y por lo tanto una mayor cantidad de ácido no disuelto podrá disolverse. Al contrario, cuando bajamos el pH, al aumentar esta concentración, ese exceso de iones de hidrógeno reaccionará con esta base conjugada para formar el ácido y eventualmente se alcanzará la concentración de saturación o incluso se sobrepasará. Pero si esto sucede, el exceso de ácido no se logra disolver y por lo tanto pasará a esta forma precipitando. Muy bien. Para continuar, vamos a plantear la siguiente nomenclatura. Entonces, la concentración del ácido en la fase acuosa, cuando se ha alcanzado la saturación, será su solubilidad y la vamos a representar por este símbolo que lo denominaremos solubilidad intrínseca. Tenemos la expresión de la constante de equilibrio para el ácido y de esta expresión despejamos la concentración de la forma ionizada. Ahora vamos a llamar S o solubilidad total a la concentración de la disolución de la sal que nos interesa preparar. Y como lo que andamos buscando es ese valor de pH límite al cual podríamos preparar esta disolución, entonces vamos a tener que esta solubilidad total es igual a la concentración del ácido en la forma no disociada más la concentración de la base conjugada. ¿Y por qué esto es así? Recuerden lo que habíamos mencionado. Si preparamos la disolución a partir de la sal, la forma ionizada es una base conjugada, reaccionará con el agua en la disolución, que se comportará como una base, para formar el ácido conjugado. Entonces, esta solubilidad total, que es la concentración de la disolución que presentamos, sería la concentración inicial de la sal. Pero esta sal se convierte parcialmente en el ácido. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos que disolvemos 1 mol de sal por cada litro de disolución. Entonces la concentración inicial de la sal, solubilidad total, será 1 mol por litro. Solo que una vez que se disuelve, la sal se hidroliza, es decir, esta base conjugada se convierte parcialmente en el ácido. Por lo tanto, ese mol inicial ya no es solo de esta especie. Esta especie ya no tiene una concentración de 1 mol por litro, sino que es algo menor. Lo que le hace falta corresponde a la concentración de esta especie. Y repetimos, cuál va a predominar, cuál tendrá mayor valor, depende de la concentración de ion hidrógeno, es decir, del pH. Entonces lo que andamos buscando es ese valor de concentración de ion hidrógeno justo al cual la concentración de esta especie es igual a la solubilidad. Entonces tenemos esta expresión, vamos a sustituir de acuerdo a la nomenclatura que vimos en la diapositiva anterior y podemos decir entonces que solubilidad total va a ser igual a solubilidad intrínseca, que sería la concentración de la forma no ionizada más la concentración de la forma ionizada, que sería esta expresión. De acá, despejando, tendríamos que, si pasamos esto a restar, obtenemos esta expresión. Aplicando logaritmos base 10 a ambos lados de la igualdad, llegamos a esto. Y acá tenemos lo siguiente.
este término podemos pasarlo a restar y por propiedades de logaritmos nos quedaría el logaritmo de esto entre esto. Menos logaritmo de h más sería por definición pH y logaritmo de Ka por definición sería menos pKa. Haciendo esas sustituciones y reacomodando los términos, llegamos a esta expresión que correspondería entonces al que vamos a llamar pH de precipitación para una sal de ácido débil. ¿Cómo vamos a interpretar este parámetro? Ya habíamos dicho que en este caso, en el caso de los ácidos débiles, al bajar el pH es que empezamos a tener problemas de solubilidad, así que entonces este pH de precipitación es un valor límite inferior, es decir, corresponde al pH más bajo al que podríamos preparar una disolución de la sal del ácido débil de concentración S sin que ocurra precipitación de la forma no ionizada. ¿Okay? Esto es importante, esto es muy importante. Lo que tenemos acá es la representación gráfica de esta expresión que habíamos obtenido en la diapositiva anterior, tomando como variable dependiente la solubilidad total y como variable independiente el inverso de la concentración de ion hidrógeno. Entonces podemos ver que se obtiene una línea recta en la cual el intercepto corresponde a la solubilidad intrínseca, es decir, la solubilidad de la forma no ionizada, y la pendiente corresponde al producto de la constante de disociación por la solubilidad intrínseca. Y sencillamente lo que podemos ver es que al aumentar el inverso de la concentración de ion hidrógeno, aumenta la solubilidad total. ¿Qué significa esto? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que preparamos una disolución de sal a una concentración de ion hidrógeno determinado. Eso corresponderá a un inverso de la concentración de ion hidrógeno específico. ¿Y eso en qué se traduce? Que a esta concentración de ion hidrógeno que nos provoca este valor del inverso, se obtiene la correspondiente solubilidad total, es decir, esta sería la máxima concentración de la disolución de la sal que podríamos preparar a esta concentración de ion hidrógeno. ¿Qué sucede si modificamos la concentración de ion hidrógeno? ¿Okay? En este caso supongamos que aumentamos el pH. ¿Qué significa aumentar el pH? Disminuir la concentración de ion hidrógeno. Entonces, en este término, una disminución de esta especie provoca un incremento en el valor de este parámetro. Es decir, aumentar el pH implica que nos moveremos a la derecha en el eje X. Si nos movemos a la derecha en el eje X, claramente el valor de Y también aumenta porque la relación es positiva. Entonces, esto nos confirma lo que ya habíamos dicho en el caso de los ácidos débiles, un aumento del pH provoca un aumento de la solubilidad total. Y debe ser evidente, pero vamos a revisarlo. En el caso contrario, una disminución del pH, es decir, un aumento de la concentración de hidrógeno, se va a traducir en una disminución de todo este término, es decir, nos moveríamos ahora hacia la izquierda en el eje X, provocando una disminución en el valor de Y, es decir, en la solubilidad total. Por lo tanto, bajar el pH implica una disminución de la solubilidad del ácido débil. Y para ejemplificar entonces esto que hemos visto hasta ahora, tenemos este pequeño ejercicio. ¿Cuál es el pH bajo el cual la sulfadiazina con una pKa de 6,48 comenzará a precipitar en un fluido para infusión cuando la concentración molar inicial de la sulfadiazina sódica es 0,04 molar y la solubilidad de la sulfadiazina es 0,000307 mol por litro? Aquí lo que les sugiero es, pueden ponerle pausa al video, ver la ecuación anterior y hacer el respectivo cálculo para obtener el resultado. Ok, si hicieron el cálculo, el resultado que se obtiene es que el pH al cual comenzará a precipitar la sulfadiazina es de 8,59.
Aquí, bueno, lo que hay que aclarar es que la concentración de la sal que se quiere preparar es 0.04 molar para sulfadiazina sódica. Este valor 0.04 entonces corresponde a la solubilidad total. Y la solubilidad de la sulfadiazina como base sería, perdón, como ácido débil no disociado sería este valor que tenemos acá. Este sería entonces la solubilidad intrínseca. Continuamos ahora con un análisis muy parecido, solamente que ahora para el comportamiento que nos van a presentar las sales de bases débiles. En el caso de una base débil, el equilibrio en medio acuoso sería el siguiente. La base débil reaccionará con el agua, que se comporta como ácido, para formar el ácido conjugado de la base y el ion hidroxilo como la base conjugada del agua. Seguimos la misma premisa. La forma no ionizada es la insoluble o poco soluble, y en este caso la forma ionizada, que sería el ácido conjugado o la sal de la base débil, sería la forma soluble. Igualmente acá, si nosotros preparamos una disolución de esta especie, por ejemplo, un mol de la sal de esta base en 1 litro de disolución, pues la concentración inicial de la sal será 1 mol por litro. Pero una vez que disolvemos la sal, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta especie química es un ácido débil que al reaccionar con el agua le cederá el protón para volver a formar la base débil. Así que entonces ese mol inicial que habíamos disuelto de esta sal se distribuye entre estas dos especies químicas, y nuevamente, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál de las dos va a predominar? Pues depende de la concentración de ion hidrógeno o de ion hidroxilo, como queramos verlo, es decir, depende del pH. ¿Qué sucede entonces en el caso de las bases débiles cuando aumentamos el pH? ¿Qué significa un aumento del pH? Bueno, para el equilibrio que tenemos acá, un aumento del pH significa un incremento de la concentración de ion hidróxido. Por lo tanto, el sistema, para compensar esto, va a tender a disminuir esta concentración y lo logra poniéndola a reaccionar con esta sal, con el ácido conjugado, formando la base débil no ionizada. Aquí es entonces donde podemos tener ese riesgo de que la concentración de esta especie alcance o supere la solubilidad, provocando precipitación del exceso. Como podemos suponer, al disminuir el pH, disminuye la concentración de esta especie. El sistema, para compensarlo, más bien va a desplazarse hacia la derecha, provocando una mayor disociación de la base débil e incrementando la concentración de esta especie, que es la forma soluble. Por lo tanto, en el caso de las sales de bases débiles, una disminución del pH provoca un incremento de la solubilidad. Y por lo tanto, vamos a obtener de manera muy parecida a como lo hicimos para los ácidos débiles, una expresión para este valor de pH a partir del cual tendríamos problemas de solubilidad de la base débil. Solamente que pueden irlo analizando. En este caso, vean que estamos hablando de un pH hacia arriba. Estamos incrementando el pH y eso es lo que nos provoca problemas de solubilidad. Entonces, en este caso, estamos buscando un valor superior o un límite superior a partir del cual tendríamos esa circunstancia de una disminución drástica de la solubilidad. Y volvemos a recordar que tenemos estos dos equilibrios que están ligados, el equilibrio de saturación y el equilibrio de disociación. Y siguiendo la misma nomenclatura y de una manera un poquito más resumida, pues entonces tendríamos que S sub 0 es la concentración de la forma no ionizada cuando se ha saturado la disolución, y que solubilidad total pues es la suma de las concentraciones de las dos especies químicas que van a estar presentes en la disolución, la forma no ionizada y la forma ionizada. Aquí nos estamos saltando varios pasos para hacer esto un poco más acelerado,
pero haciendo las respectivas sustituciones, utilizando la expresión de la constante de equilibrio para el ácido conjugado, podemos decir que la concentración de la forma no ionizada la sustituimos por S sub 0, por la solubilidad intrínseca, y la concentración de la forma ionizada, pues entonces será igual a esto. Trabajando esta ecuación, aplicando logaritmos y haciendo los acomodos necesarios, se llega a esta expresión utilizando pKb, o si utilizamos pKa, pues sería esta ecuación. Como pueden ver, es muy parecida a la de sales de ácidos débiles. La diferencia la van a encontrar acá en este cociente que está dentro del logaritmo, donde vemos que está invertido con respecto a la ecuación para sales de ácidos débiles. Y la otra diferencia está en la interpretación de este parámetro. Ahora el pH de precipitación para una sal de base débil corresponde al pH más alto al que podríamos preparar una disolución de la sal de concentración S sin que ocurra precipitación de la forma no ionizada. Cuando representamos gráficamente esta relación para una sal de base débil, donde en el eje Y colocamos la solubilidad total y en el eje X ahora la concentración de ion hidrógeno, vemos que se obtiene una relación lineal donde el intercepto es idéntico al del caso del ácido débil, la solubilidad intrínseca, pero la pendiente es ahora este cociente, solubilidad intrínseca entre el valor de Ka. Y acá podemos ver de una manera un poquito más sencilla también cuál es la relación que hay. Entonces, ¿qué sucede para las sales de bases débiles? Al incrementar la concentración de ion hidrógeno, disminuir el pH, se incrementa la solubilidad. Vean que la relación es creciente, entonces si esto crece, este crece. Si disminuye la concentración de ion hidrógeno, es decir, aumentamos el pH, nos movemos hacia la izquierda, por lo tanto en el eje Y nos moveremos hacia abajo. Entonces, un incremento del pH provoca una disminución de la solubilidad. Y podemos verlo partiendo del hecho de que supongamos que para una determinada concentración de ion hidrógeno, entonces podemos obtener como máximo esta solubilidad total. Entonces, ¿qué sucede cuando aumentamos el pH? Un aumento del pH implica una disminución de la concentración de ion hidrógeno. Nos moveríamos de acá hacia la izquierda, observando que lo que sucede es una disminución de la solubilidad en el caso de las sales de bases débiles. Si hacemos lo opuesto, disminuir el pH, es decir, incrementar la concentración de ion hidrógeno, nos moveremos hacia la derecha, provocando un incremento de la solubilidad total. Y también para ejemplificar tenemos el siguiente ejercicio, que es ligeramente o conceptualmente diferente al que vimos para el caso del ácido débil. En este caso tenemos que nos dicen que un principio activo es una sal de base débil y que presenta una solubilidad total igual a 8,30 gramos por litro cuando el pH es de 5,92. Si se cambia el pH a 6,22, la solubilidad cambia a 6,10 gramos por litro. Entonces nos piden calcular la solubilidad en agua de la base, expresándola en mol por litro, y el valor de la constante de disociación básica, tomando en cuenta que la masa molecular de la sal es 182 gramos por mol. Entonces vean que aquí lo que hay que utilizar es precisamente la ecuación de la línea recta que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos dos puntos. Recuerden que graficábamos en la diapositiva anterior, solubilidad total, que es lo que nos están dando acá, en función de la concentración de ion hidrógeno. ¿Verdad? Nos dan el pH y a partir del pH podemos obtener la concentración de ion hidrógeno. Así que aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro punto. Entonces, con esos dos puntos podemos obtener la ecuación de esa línea recta y a partir de la ecuación de esa línea recta podemos responder lo que nos preguntan acá. Entonces, nuevamente sugiero, pongan pausa al video, hagan la resolución del ejercicio,
para posteriormente encontrar la respuesta acá. Así que si hicieron eso, esta es la respuesta. Luego de ver los casos de sales de ácidos y de bases débiles, pasamos con la siguiente categoría, que serían aquellos principios activos que son o se comportan como anfóteros, es decir, como ácidos o como bases, dependiendo de que se encuentran en el medio. Y esto es importante porque ya ustedes saben, bueno, hay muchas sustancias como los aminoácidos, algunos péptidos y proteínas que son anfóteros, pero también algunos compuestos como sulfonamidas, tetraciclinas, que son principios activos bastante utilizados, también presentan este comportamiento. ¿Por qué los compuestos son anfóteros? Bueno, porque muchos de ellos tienen al menos dos grupos funcionales, uno con características ácidas y otro con características básicas. No necesariamente tienen que ser grupos carboxilos para que sean ácidos, pero digamos que es la forma más tradicional de representarlos. ¿Qué tenemos entonces en el caso de los anfóteros? Podríamos expresarlo siguiendo la nomenclatura que vimos en la diapositiva anterior de esta manera. A pH bajos, el grupo amino, que sería el grupo básico, dado que la concentración de un hidrógeno es elevada, va a estar protonado. Así que tendríamos la molécula como un catión. Claramente, en estas circunstancias tendríamos dos grupos ácidos, el grupo carboxilo y este ácido conjugado de una base débil. Así que en la primera disociación se disociará el ácido menos débil o más fuerte, como queramos verlo. Entre estos dos, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado anteriormente, el ácido menos débil o más fuerte pues será el grupo carboxilo y por eso es el que se disocia primero. Así que al disociarse el grupo carboxilo tenemos un anión y por acá un catión, y esto convierte a esta especie química, eléctricamente hablando, en una especie neutra. A esta especie neutra en un compuesto anfotérico se le conoce como el zwitterium. Posteriormente podríamos tener la segunda disociación, que ahora sería del ácido conjugado de la base débil, volviendo a tener ahora un ion solito, en este caso un anión. Así que entonces cuando tenemos un anión o un catión, son las formas ionizadas y más solubles. La forma eléctricamente neutra, el zwitterium, normalmente se considera que es la menos soluble. Y acá tenemos lo mismo, pero de una manera más reducida para plantear algunas ecuaciones que veremos en la diapositiva siguiente, ¿verdad? Entonces, esta especie química equivale a esta equivale al zwitterium y esta equivale al anión. Y acá lo que tenemos son las expresiones de las constantes de equilibrio para cada una de las etapas. En la primera etapa, esta sería la expresión de la constante, y de esta, despejando este cociente, tendríamos que eso es igual a la concentración del zwitterium entre la concentración del catión. Y en el segundo equilibrio, esta sería la expresión para la constante de equilibrio, y despejando de manera análoga a lo que hicimos acá, tendríamos que la constante entre la concentración de hidrógeno será igual aquí a la concentración del anión dividido entre la concentración del zwitterium. Y como ya mencionamos, esta especie química, el zwitterium, perdón, esta y esta, es la que tiene menor solubilidad. Así que a esta es a la que le vamos a asignar el término de solubilidad intrínseca. Que haciendo las respectivas sustituciones en la expresión para el primer equilibrio, recuerdan, teníamos concentración del zwitterium entre concentración del catión, concentración del zwitterium en el límite que nos interesa, que es cuando su concentración es igual a la solubilidad intrínseca, tendríamos que la concentración del catión sería la solubilidad total de la sal que se disolvió menos la concentración de la forma
digamos, eléctricamente neutra o zwitterion. Y en el caso del segundo equilibrio, tendríamos que este cociente era igual a la concentración del anión entre la concentración del zwitterion. Así que aplicando logaritmos a ambos lados de la expresión y haciendo las operaciones consecuentes, llegamos a estas dos expresiones. Esta de acá arriba aplicaría al pH bajo el punto isoeléctrico, entendiendo el punto isoeléctrico como el pH que es igual a la suma de la pKa1 más la pKa2 dividido esto entre 2. Ese sería el punto isoeléctrico. Entonces lo que vemos es que por debajo del punto isoeléctrico el compuesto anfotérico se comporta como una sal de base débil. La ecuación, pueden ver, es idéntica, y a valores de pH por encima del punto isoeléctrico el compuesto anfotérico se comporta como una sal de ácido débil. Todo esto lo podemos ver resumido en esta figura, donde se está graficando la solubilidad acuosa de los compuestos en una escala logarítmica en función del pH. Y tenemos tres compuestos: uno ácido, la indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroidal; uno básico, que es la clorpromacina, que es este que tenemos acá; y uno anfotérico, que es la oxitetraciclina. Entonces vamos a ver primero el caso de la indometacina, y su perfil de solubilidad de función del pH sería este de que tenemos acá. Entonces, ¿qué observamos? Que a pH bajos la solubilidad prácticamente no cambia y llega a un valor que en este caso parece ser, después de pH 4, la solubilidad empieza a aumentar conforme aumenta el pH. Entonces bien podríamos decir que cerca de pH 4, para esta curva que tenemos acá, estaríamos hablando del pH de precipitación para la indometacina. En el caso de la clorpromacina, lo que observamos es que a pH bajos la solubilidad es considerablemente elevada, y conforme va incrementándose el pH, la solubilidad disminuye hasta que más o menos a un valor de pH 10, aunque sube el pH, la solubilidad ya no parece cambiar, se mantiene constante. Y esto pueden verificarlo, ven que coincide con lo que hemos venido describiendo hasta ahora para los ácidos o bases débiles. ¿Qué podemos ver en el caso del compuesto oxitetraciclina, que es anfotérico? Vemos que la curva tiene dos comportamientos. Para la oxitetraciclina el punto isoeléctrico correspondería a este valor de acá, un poquito por arriba de pH 5, y lo que podemos ver es que por debajo del punto isoeléctrico, vean que la curva tiene un comportamiento análogo al de la clorpromacina, base débil, y por encima del punto isoeléctrico la curva de la oxitetraciclina tiene un comportamiento análogo al de la indometacina, es decir, de un ácido débil, que era justamente lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Pero ¿qué sucede a una concentración determinada, es decir, a una solubilidad determinada de la oxitetraciclina? Bueno, vemos que ese valor corta la curva en dos puntos. Entonces lo que podemos ver es que a esa solubilidad o esa concentración corresponde a un pH determinado, por encima del cual la solubilidad se supera o es considerable, y posteriormente, superado ese valor de pH, la solubilidad disminuye drásticamente hasta llegar al mínimo acá. Pero por encima del punto isoeléctrico, aunque la solubilidad sigue aumentando, está por debajo de este valor de solubilidad, que es el que necesitamos, y se observa que posterior a este valor de pH que tenemos por acá, la solubilidad se incrementa considerablemente. Entonces, lo que queremos demostrar con esto es que en el caso de los compuestos anfotéricos no tenemos un pH de precipitación, sino que hay un rango de valores de pH a los cuales podríamos
tener problemas de solubilidad y los límites corresponderían a este pH y a este otro. Con el fin de ejemplificar lo anterior, pues tenemos este ejercicio que tiene dos componentes. Nos piden calcular el pH al cual los siguientes fármacos precipitarán a partir de la disolución de acuerdo a la información que se suministra. Tenemos un fármaco, la tiroidecina clorhidrato, que de acuerdo al nombre ustedes deberían identificar si esto es en su forma original, es una sal de ácido o una sal de base débil. Se encuentra que, bueno, esta es la masa molar de la sal, la pKa de la forma ácida es 9,5. La solubilidad de las formas no ionizadas, es decir, la solubilidad intrínseca sería esta, y la concentración de la disolución de la sal que se quiere preparar es esta. Entonces, con base en esto, deben calcular cuál es el pH de precipitación. Y tenemos el caso de la oxitetraciclina clorhidrato, con esta masa molar de la sal, que como ya mencionamos anteriormente, la oxitetraciclina es un anfótero. En el caso de la oxitetraciclina, vemos que tiene 3 valores de pKa. Esta sería la solubilidad de la forma no ionizada, en este caso del zwitterium, la solubilidad intrínseca, y esta es la concentración de la disolución de la sal que queremos preparar. En la siguiente diapositiva tengo una explicación de cómo enfrentar este ejemplo para la oxitetraciclina, y aparecen las respuestas de los dos ítems. Entonces, nuevamente lo que sugiero es pausen el video, traten de resolverlo y luego vean la respuesta que aparece en la página siguiente. Muy bien, esta sería la fórmula de la oxitetraciclina, pero como lo que estamos usando es la sal, como pueden ver, entonces está protonada en esta amina terciaria. Entonces aquí está protonada y por lo tanto tiene una carga positiva, así que este es un catión fácilmente soluble. Empieza a incrementarse el pH y entonces el ácido más fuerte que se encuentre en los grupos funcionales que tiene la oxitetraciclina será el primero en disociarse, que en este caso, a pesar de que esta amina protonada es un grupo ácido, el ácido más fuerte sería este grupo de acá como parte de la amida. Así que luego de la primera etapa de disociación tendríamos un anión en esta especie más este catión nos da una especie eléctricamente neutra. Por lo tanto, esta segunda especie que vemos acá sería el zwitterium, es decir, ya el zwitterium aparece en la primera etapa de ionización. En la siguiente etapa, la especie que se forma muy probablemente se disocie la amina protonada y tengamos ahora un anión. Así que si aquí tenemos un ion y aquí tenemos otro ion, estas dos especies son solubles y el zwitterium sería la especie menos soluble. Eso significa que entonces el punto isoeléctrico está entre la primera y la segunda pKa. Y los cálculos que tenemos que hacer sería entre estas dos etapas de ionización. Para fines de ilustrar, pondremos la tercera etapa, pero para lo que corresponde al enunciado de la diapositiva anterior, esta tercera etapa no se considera. En la tercera etapa, pues entonces el otro grupo ácido, que sería este fenol, se disocia, provocando que tengamos el anión y el otro anión acá, por lo tanto una molécula con dos aniones igualmente bastante soluble. Así que entonces repito, para el caso de la oxitetraciclina solamente consideramos las dos primeras etapas de ionización, recordando que por debajo del punto isoeléctrico se utiliza o se comporta como una sal de base débil y por encima del punto isoeléctrico se comporta como una sal de ácido débil, y que acá no tenemos un valor de pH sino un rango. Entonces,
Nuevamente, con esta información, si no hayan podido resolverlo, pueden intentarlo ahora, así que pónganle pausa a la presentación. Ok, aquí les presento entonces las respuestas al inciso A y al inciso B. Como vemos en el caso anterior, la tiroidosina clorhidrato es una sal de base débil y en este caso 5,68 sería el pH más alto al que se podría preparar la disolución que ahí nos plantean de esa sal. Y para la oxitetraciclina lo que tenemos es que entre un pH de 3,05 y 7,56 no se puede preparar esa disolución, es decir, que para prepararla tiene que ser un pH que esté por debajo de 3,05 o por arriba de 7,56. Para finalizar esta presentación, tengo el siguiente ejercicio donde lo que vamos a practicar es cómo a partir del nombre de la sal identificar el principio activo y ese principio activo en la forma no ionizada si es una base o un ácido débil. Y recuerden que aquí la regla para identificar el principio activo es de los dos componentes de la sal. Usualmente, si no logramos tener más referencia, pues escogeremos el nombre más o menos conocido, ¿verdad? Que nos parezca un poco más extraño. Que repito, ¿verdad? Este es un método pues nada científico, nada establecido, pero que puede funcionar. Entonces, en el primer caso tenemos el besilato de clopidogrel. Bueno, si no conozco ninguno de los dos, lo usual es, podemos hacer una lectura completa y vemos que el besilato aparece aquí abajo. Entonces significa que el besilato debe ser un compuesto que comúnmente aparece en las sales, por lo tanto no necesariamente es el principio activo. ¿Okay? Entonces eso nos llevará a pensar que el clopidogrel es el principio activo de esta sal. Ahora vamos a identificar. La terminación ato implica que es la base conjugada de un ácido en terminación ico, por lo tanto besilato viene del ácido besílico, así que clopidogrel viene de una base débil. Siguiente caso, oseltamivir gluconato. Aquí el gluconato sí debería ser un poco más reconocido, proviene del ácido glucónico, por lo tanto el oseltamivir en la forma no ionizada es una base débil y es el principio activo. Siguiente caso, cibrofuscidato de procaína. Nuevamente aquí la terminación ato nos debe de sugerir que esto viene de un ácido, del ácido cibrofuscídico, y la procaína es una base. Aquí podríamos confundirnos un poco, pero vamos a aclarar, la procaína, si bien es cierto, también tiene actividad farmacológica por sí misma, es un anestésico local, también es cierto que se utiliza mucho para conjugar con ácidos débiles y formar sales farmacéuticamente aceptables. Así que en este caso se da esa situación y el principio activo sería este compuesto que inicialmente es un ácido. El que sigue, el tartrato de derenofilina. Bueno, tartrato vendrá de tartárico, ácido tartárico, que es relativamente conocido, de hecho ya lo mencionamos en una presentación anterior. Así que aquí el principio activo de la teranofilina, que sí reacciona con el ácido tartárico, este tiene que ser una base. Mupirato de litio, bueno, el litio, metal, por lo tanto, tiene que venir de un álcali, una base fuerte, así que el mupirato será el principio activo y en su forma no disociada es el ácido mupírico. Bueno, el besilato, que ya lo hemos visto en la primera, viene del ácido besílico, por lo tanto la amlodipina, que es el principio activo, tiene que ser una base débil. La tafoxiparina sódica, nuevamente el sodio de manera análoga al litio, tiene que venir de la base fuerte, hidróxido de sodio, por lo tanto la tafoxiparina, que es el principio activo, es un ácido débil. Y este último también podría prestarse un poco a confusión, dos compuestos, no es fácil identificar el origen de cada uno, pero bueno, aquí la terminación ato nos indica que el leumefolato proviene del ácido leumefólico, por lo tanto la piperacina es una base débil.
Pero la piperacina per se no tiene actividad farmacológica significativa, sino que se utiliza también, al igual que la procaína, para conjugar con principios activos que son ácidos débiles, lo cual en este caso corresponde al leomefolato.